Mi familia, al igual que muchas otras, vivía en un pequeño pueblo en México donde la pobreza no solo se medía en la falta de recursos materiales, sino también en la ausencia de esperanza. Vivíamos día a día del duro trabajo en los campos y no solo nosotros, quiero decir, toda la gente trabajaba de lo mismo. No había ninguna otra fuente de trabajo para las familias. Hoy en día es diferente, pero en aquel entonces era el campo o el campo. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de inmensa determinación, veía un futuro que se encogía con cada cosecha fallida, y mi madre, cuya sonrisa era capaz de iluminar nuestras noches más oscuras, compartía esa preocupación. La decisión de dejar nuestro hogar no fue repentina. Antes de que me dijeran lo que íbamos a hacer, mis padres ya lo habían estado pensando durante 9 meses. La violencia y el miedo se habían convertido en visitantes frecuentes en nuestra región, con historias de familias desgarradas por la guerra contra el narcotráfico. Mis padres, buscando seguridad y un futuro mejor, decidieron emigrar a los Estados Unidos, dejando todo lo conocido atrás. La travesía, guiada por un coyote y financiada con los ahorros familiares, fue extenuante, pero finalmente alcanzamos nuestro destino. Mi historia en Estados Unidos se resume en una intensa adaptación y crecimiento personal. Mis padres, incansables, trabajaron en diversos empleos buscando un futuro mejor para mí. El choque cultural y la barrera del idioma marcaron mi inicio aquí, empujándome a madurar rápidamente, sacrificando la universidad por trabajar. Me enfoqué en sostener a mi familia y aprender de cada experiencia laboral, guiado por el ideal de contribuir a la sociedad. Esta búsqueda me llevó a convertirme en operador del 911, gracias a un amigo con conexiones. Pese a dudar inicialmente de mi capacidad para manejar responsabilidades tan grandes, me di cuenta de que era mi vocación. Pude superar las pruebas de aptitud, evaluaciones psicológicas y capacitaciones en manejo de crisis. Asumí el rol que mantendría por casi 11 años. En este puesto enfrenté diariamente la cruda realidad de emergencias de todo tipo, desde accidentes y sobredosis hasta situaciones de violencia doméstica y crisis mentales. Estas experiencias exigían una mezcla de calma, rapidez en la toma de decisiones y empatía, algo que me obligó a mantenerme firme sin importar la naturaleza de la llamada, sin juzgar a quienes buscaban ayuda. Mi compromiso se convirtió en obsesión, llevándome a extender mis jornadas hasta 16 horas diarias, lo que eventualmente pasó factura a mi vida personal. A pesar de los intentos de mi pareja por hacerme ver el daño que me causaba esta adicción al trabajo, persistí creyendo que mi esfuerzo constante era crucial. La decisión de renunciar no fue fácil, pero necesaria. La imposibilidad de mantener un equilibrio entre mi vida laboral y personal, sumado a la fatiga extrema de dormir apenas 5 horas, me llevó a darme cuenta de mis límites. Pero que haya renunciado no significa que todo lo que viví durante esos casi 11 años hayan simplemente salido de mi mente. Las cosas no funcionan así. Tras renunciar, tuve innumerables noches sin dormir, incontables visitas a terapeutas designados por el Estado, pero ni las terapias pudieron borrar de mi mente algunas de las llamadas más, imposibles. Tal vez sería el término correcto. Esas llamadas imposibles no son fáciles de olvidar. Obviamente, siempre hay llamadas que involucran crímenes horribles, pero con el tiempo aprendes a procesarlo. Digamos que el mismo trabajo te entrena, pero para lo que definitivamente nadie se prepara es para responder llamadas las cuales, a pesar de que estás escuchando a la persona del otro lado, no puedes procesar lo que te está diciendo, porque simple y sencillamente lo que te está diciendo no puede ser posible. La primera llamada imposible que me tocó atender ocurrió en una noche particularmente tranquila. Estaba por finalizar el otoño. El contexto siempre es importante. En este caso, el contexto es que ese día, al llegar del trabajo, el tema de conversación fue que durante ya casi una semana se habían estado reportando una serie de avistamientos de luces extrañas en el cielo. Tampoco era una cantidad exagerada de llamadas. A mí no me tocó atender ninguna, pero sí otros compañeros, y eran tal vez unas 8 o 10 llamadas. Es decir que en la última semana, como mínimo,
Una persona había llamado para reportar esas luces, y algunos días habían llamado 2. En un principio no puede sonar demasiado interesante. Claro que el detalle importante es que todas esas 8 o 10 llamadas se habían hecho de la misma zona. Cuadrando las llamadas, todos esos avistamientos se habían dado en un rango de 3 millas. Todos esos reportes eran en general idénticos. 3 luces volando en formación y haciendo giros que una aeronave no podía realizar, al menos no las que conocíamos en aquellos años. Esas luces eran reportadas como de color verde que cambiaban a color aqua para volver a verde. Y así pues, luego de tener esa breve conversación, tomé asiento y empecé mi trabajo. Ya era de madrugada cuando recibí la llamada. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa, claramente de mujer de avanzada edad, imploraba por ayuda, susurrando con un terror que era más que evidente. Lo que ella me decía era que alguien o algo estaba intentando forzar la entrada a su hogar. Escuchar el miedo en su voz encendió una chispa de urgencia en mí. Inmediatamente envié una patrulla a su dirección, tratando de mantenerla calmada y asegurándole que la ayuda estaba en camino. Los oficiales llegaron a la escena en cuestión de minutos, inspeccionando la propiedad en busca de signos de intrusión. Sin embargo, su búsqueda fue en vano. No encontraron nada fuera de lo común, ninguna prueba de que alguien hubiera intentado entrar a la casa. Después de hablar con la mujer, sintieron una inquietud que no pudieron ignorar, aunque no tenían evidencia tangible de un peligro inmediato. Algo en su relato o quizás en la manera en que lo contó les hizo creer que algo andaba mal. Decidieron entonces continuar patrullando las calles cercanas por si acaso. La primera llamada que hizo la anciana fue como a las 2 de la madrugada. Aproximadamente una hora después, a las 3, la mujer volvió a llamar. Esa llamada ya no me tocó a mí, sino a un compañero. La desesperación en su voz había escalado. Hablaba de ruidos extraños fuera de su campo de visión, de golpes suaves pero persistentes contra las ventanas, como si algo quisiera hacerle saber que estaba allí. Mi compañero, siguiendo el protocolo, notificó a la misma patrulla que había visitado la casa anteriormente. Cuando los oficiales regresaron a la casa, que no tardaron ni siquiera un minuto, tumbaron la puerta y entraron dispuestos a disparar contra cualquier persona que no fuera la anciana. Pero no había señales de la anciana. La búsqueda en la propiedad no reveló ni rastro de su presencia. Era como si la tierra se la hubiera tragado, dejando atrás solo el eco de su llamada de auxilio. La casa, con todas sus pertenencias aparentemente intactas, no ofrecía pistas sobre el paradero de la mujer. Lo que se hace con estos casos ya queda completamente fuera de nuestro alcance. Sin embargo, en este trabajo uno conoce gente, y así puede seguir el rastro de algunas llamadas. En este caso, supe que había alguien especializado en personas desaparecidas, y al realizar una revisión más exhaustiva, encontraron algunas marcas extrañas de quemadura en el suelo del patio de la propiedad. Eran muy sospechosas, 3 marcas circulares acomodadas de tal manera que formaban un triángulo equilátero. Eso fue lo único fuera de lo normal que encontraron. Obviamente yo no puedo ofrecer ninguna respuesta ni nada que se le parezca. Lo que sí puedo decir es que resulta sumamente extraño todo el contexto en el que se desarrolló la desaparición de la anciana. Tal vez lo más desconcertante es que después de ese día las llamadas reportando las luces cesaron por completo, como si el evento que las provocaba hubiese llegado a su fin, o de alguna manera se hubiera completado su propósito. Entre otras de las llamadas que aún resuenan en mi mente, hay una que destaca por su naturaleza perturbadora y las preguntas sin respuesta que dejó a su paso. Ocurrió en una noche aparentemente ordinaria, cuando la tranquilidad de mi turno se vio interrumpida por el sonido desesperado de un niño llorando al otro lado de la línea. Su voz, consumida por el pánico, relataba un evento tan aterrador como absolutamente imposible. Lo que el niño decía es que estaba jugando con su hermano, cuando unas manos con garras salieron desde abajo de la cama y se llevaron a su hermano. Inmediatamente movilicé a la policía hacia la dirección proporcionada, intentando mantener al niño calmado y asegurándole que la ayuda estaba en camino.
Le pedí que se mantuviera lejos de la habitación, pero el miedo lo mantenía paralizado, incapaz de moverse de su escondite. Cuando los padres llegaron al lugar, se encontraron con la policía ya inspeccionando la casa en busca del hermano del niño que había hecho la llamada. Por supuesto que los padres fueron interrogados, porque perfectamente ellos pudieran haber orquestado todo para hacerle algo al niño, y luego convencer a su hijo de llamar al 911 para hacer todo ese circo. El matrimonio, al escuchar que un niño había llamado para reportar que algo se había llevado a su hermanito, reaccionaron de forma sorpresiva. Fruncieron el ceño y se voltearon a ver antes de decirle a los oficiales que ellos solamente tenían un hijo, que después de su nacimiento el señor se había realizado la vasectomía, así que no existía ese hermano que el niño decía. En ese momento los policías quedaron igual de desconcertados que los padres, así que tanto los oficiales como el matrimonio entraron a la casa y fueron a la sala para hablar con el niño. En ese momento el matrimonio se quedó en absoluto shock y le aseguraron a la policía que el niño que estaba ahí no era su hijo. La policía se enfrentó a un enigma que desafiaba toda lógica. Un niño que existía pero no pertenecía a quienes decía ser su familia, y un hermano desaparecido que nunca existió. Le pedí a mi amigo policía que, de favor, me mantuviera informado sobre ese caso, porque fue muy raro. Por eso sé que aquel caso se convirtió en un dolor de cabeza para la policía. Por un lado estaba el hijo perdido del matrimonio. Lo que ellos testificaron fue que salieron de la casa para ir a comprar la cena. La policía pudo corroborar su coartada por el ticket de la compra, así como por las cámaras de seguridad de la sucursal. Ellos estaban diciendo la verdad. Además, la llamada que ese extraño niño hizo al 911 fue en el minuto y segundo exacto en que el matrimonio cruzó la puerta de la sucursal. Por otro lado, estaba el niño que hizo la llamada. Se confirmó que no tenía ningún parentesco con el matrimonio. No era hijo de ningún amigo ni tampoco de ningún vecino. El niño afirmaba llamarse igual que el hijo del matrimonio, y todo el tiempo se mantuvo en la postura de que ellos eran sus padres, cosa que definitivamente no era cierta. Ese niño debía tener otra familia, pero ningún niño de la base de datos de personas desaparecidas coincidía con su perfil. La familia del niño misterioso nunca apareció, y el hijo del matrimonio tampoco. Eso fue demasiado extraño. Una tercera llamada que también recuerdo con mucha incertidumbre fue la que recibí de un hombre diciendo algo tan raro que parece absurdo. Era una tarde como cualquier otra en la central de llamadas, cuando de repente el teléfono sonó. El hombre al otro lado de la línea me dijo que se encontraba confinado en una pequeña habitación de 3 metros por 3 metros, un espacio claustrofóbico que, inexplicablemente, carecía de puertas o ventanas. No había salida visible, ninguna entrada por la que hubiera podido acceder. Mi reacción, por supuesto, fue proceder siguiendo el protocolo estándar. Era crucial hacerlo mantener la seriedad para que pudiera pensar con la mayor claridad posible bajo tales circunstancias. Con voz tan calmada como me fue posible, le pedí que tratara de recordar cualquier detalle, no importaba cuán pequeño o insignificante pudiera parecer. El hombre me juró que no tenía recuerdo alguno de cómo había terminado en aquel lugar. Su última memoria clara fue la de su rutinaria caminata a casa después de un día más de trabajo. A medida que la conversación se extendía, el tono de su voz se tornaba más agitado, reflejando la escalada de su desesperación. Me describió las partes que lo rodeaban, superficies lisas y desprovistas de cualquier característica distintiva, sin marcas, sin agarraderas, absolutamente nada. La idea de que no existía escapatoria alguna de esa caja de concreto se iba afianzando en su mente. La llamada se mantuvo conmigo intentando calmarlo y asegurarle que estábamos haciendo todo lo posible por encontrarlo. Sin embargo, lo que siguió fue un silencio abrupto. La línea se cortó de repente, dejando atrás solo el zumbido de una conexión perdida. Lo más extraño de todo fue que justo una milésima de segundo antes de que se cortara la llamada,
Se pudo rastrear el lugar de donde estaba llamando. La llamada se hizo desde San Diego, desde una zona montañosa, específicamente desde la cordillera peninsular. Esa es una zona natural, no hay construcciones. Esa persona no pudo haber estado ahí encerrada en una habitación de 3x3, a menos que esa habitación estuviera por debajo de las montañas. Pero sin lugar a duda, la llamada más absolutamente imposible que me tocó atender fue de mi propio número de celular. Les explico, mi turno había comenzado como de costumbre. Me había acomodado con una taza de café cuando sonó el teléfono. Al mirar la identificación de la llamada, me confundió que viniera de mi propio número. Toqué mi teléfono que estaba boca arriba sobre mi escritorio para ver que estaba inactivo en la pantalla de bloqueo. No había ninguna llamada saliente, así que dudé un momento antes de contestar la llamada. Al contestar la llamada, lo que escuché del otro lado me confundió. Una voz que sonaba robótica, inhumana, me alertaba sobre que habría un accidente en la esquina de unas calles. Me dio la dirección. La llamada concluyó abruptamente antes de que pudiera procesar completamente la situación, dejándome con un torbellino de emociones y dudas. Mi entrenamiento como despachador me impulsó a actuar según la información proporcionada. A pesar de la extrañeza de la situación y las preguntas sin respuesta que me asediaban, coordiné el envío de los servicios de emergencia a la ubicación indicada. Esta decisión estuvo acompañada de una sensación persistente de inquietud. Cuando los servicios de emergencia llegaron, el accidente justo tenía 1 o 2 segundos de haber ocurrido. Fue demasiado raro. La inquietud apenas comenzaba a asentarse cuando el teléfono sonó una vez más, mostrando de nuevo mi propio número en la pantalla. Con el corazón palpitando aceleradamente y una mezcla de temor y ansiedad invadiéndome, me preparé para responder. Con la mano temblorosa atendí la llamada. La misma voz robótica e inhumana me llamó por mi nombre y me dijo que en menos de 5 minutos iba a entrar la llamada de una mujer que estaría encerrada en un armario. Mientras asimilaba la información, le pregunté quién era, pero en ese momento la comunicación se cortó abruptamente. A medida que transcurrían los segundos, mi ansiedad crecía, sintiendo la tensión en el ambiente. Miré a mis colegas preguntándome si estarían experimentando algo similar. Luego, tras lo que parecieron ser los 3 minutos más largos de mi vida, la llamada de la mujer entró, tal como la voz robótica me lo había dicho. La situación en la que estaba la mujer no es importante para la historia. Basta con que sepan que pude solucionar la emergencia que la mujer estaba pasando. La llegada de la tercera llamada no tardó en suceder. Mi corazón se aceleró al ver de nuevo mi propio número en la pantalla. Dudé un instante, sin embargo, no podía ignorarla. Descolgué el teléfono y me preparé para lo que vendría. La voz del otro lado del teléfono me dijo que llamara a mi esposa y le dijera que saliera de la casa porque alguien se iba a meter. Que lo mejor era que no hubiera nadie en la casa cuando esa persona se metiera. Dicho eso, se cortó la llamada. Esto ya era demasiado. No tenía ningún sentido y, sin embargo, como las 2 llamadas anteriores habían sido predicciones inequívocas, lo que hice fue levantarme de mi asiento y tomar mi descanso de 5 minutos. Fui al área que es para descansos y llamé a mi esposa. Ni siquiera recuerdo con precisión qué fue lo que le dije. En el momento que confirmé que ella estaba fuera de casa, contacté a un amigo policía y le pedí que fuera a dar un vistazo a mi casa. Tardó como 10 minutos en llegar. Encontró a un ladrón dentro, que estaba armado. No volví a recibir llamadas de mi propio número. Sinceramente, no tengo ni la más mínima idea de qué fue lo que pasó. En este punto, debo dar un salto en el tiempo, a cuando ya había renunciado. Lo que hice fue entrar a la academia y me volví policía. Eso no duró mucho porque a los 8 meses accidentalmente, y se los juro que fue accidental, detuve a un traficante. Él no hizo el alto total y lo detuve. Su actitud era muy rara. Estaba nervioso, no traía identificación ni documentos del vehículo, así que le pedí que abriera la cajuela. Se negó. Hizo un movimiento que, a todas luces, era para sacar un arma, así que le disparé y lo maté.
Avisé a la central y procedí a abrir la cajuela. Había cocaína. Fue la mayor incautación de sustancias ilegales de ese año en esa ciudad. Me felicitó el alcalde, también el gobernador. Recibí una medalla. Hasta me iban a ascender de puesto. El problema fue que un día, al llegar a mi casa, encontré muerta a mi familia. Fue algo irónico. Me fui a Estados Unidos porque organizaciones dedicadas al tráfico se habían apoderado del pueblo en el que vivía en México. Y allá otra organización del mismo rubro me arrebató a mi familia. Y todo fue por pura casualidad. El FBI se puso en contacto conmigo para ofrecerme protección, pero yo los rechacé. Les dije que sin mi familia me daba igual si algo me pasaba. Me daba tan igual que dejé Estados Unidos y regresé a vivir al pueblo donde había nacido. Y como tenía experiencia de policía, además de haber tomado muchos cursos siendo operador del 911, decidí que trabajaría como investigador privado. Cuando empecé mi servicio, solamente los ofrecía en pueblos pequeños, no solo en el pueblo donde yo vivía, sino también en pueblos cercanos. Esto porque, a pesar de que la gente en esos lugares no suele tener mucho dinero, ahí nunca reciben ayuda ni de policías ni del gobierno. Mi primer año fue bastante difícil mientras intentaba ajustarme al trabajo, pero tener un par de amigos en el campo que me daban consejos aquí y allá definitivamente ayudó. Eventualmente comencé a encontrar mi ritmo, y a medida que mi reputación aumentaba, también lo hacía mi base de clientes. No seré específico sobre dónde vivo ni usaré nombres reales. Como investigador privado, la gente viene a mí con asuntos bastante personales. Tienden a llegarme muchos casos de cónyuges paranoicos y la mayoría los acepto por absurdos que sean. El primer caso del que les quiero hablar fue lo suficientemente escalofriante como para definitivamente hacerme pensar un poco más sobre qué aceptar y qué declinar. Hace aproximadamente 2 años recibí una llamada inesperada de lo que parecía ser un hombre mayor. Me pidió confirmar si había llamado al lugar correcto, y cuando le confirmé que así era, comenzó de inmediato un largo monólogo sobre cómo su esposa estaba conspirando contra él y cómo planeaba eliminarlo. Traté de calmarlo y preguntarle cuándo podría venir a la oficina para discutir las cosas con un café. Quería aclarar si su caso era legítimo y, de ser así, negociar un honorario. Insistió en que necesitaba verme lo más pronto posible, así que llegó un par de horas después. Como no tenía ningún caso en ese momento, no tuve inconveniente. El cliente tenía de 50 a 60 años y estaba visiblemente alterado cuando llegó. Conversamos un rato y para ese momento ya se había calmado, pero aún se notaba claramente asustado. Me contó que su esposa había estado saliendo para reunirse con otras mujeres mayores en una especie de club de lectura y que estaba seguro de que todas ellas querían hacerle daño. La situación se tornó realmente interesante cuando reveló que todas las mañanas, alrededor de las 4 a.m., se despertaba por un sonido anormalmente fuerte, como perros ladrando y gruñendo frenéticamente. Me dijo que siempre se despertaba y veía a su esposa parada en la puerta del dormitorio, y que otras 2 mujeres mayores, parecidas a alguna de sus amigas, siempre estaban paradas inmóviles detrás de ella. No hacían movimientos, solo lo miraban fijamente. Lo escalofriante es que su esposa aún estaba en la cama con él durmiendo. Ellas no se movían mientras él no lo hacía, pero me contó que tan pronto como él hacía algo notorio, ellas se alejaban antes de que tuviera la oportunidad de ponerse sus lentes para ver mejor. Las pocas veces que había ido a verificar, encontró su puerta trasera abierta, pero nunca nada fuera de lugar. Me sentí un poco desconcertado y al principio pensé que podría ser parálisis del sueño, pero el hecho de que una puerta previamente cerrada estuviera abierta y que él pudiera moverse sin esfuerzo, descartaba esa posibilidad. Le pregunté algunas cosas, entre ellas su dirección, también cuándo solía salir su esposa, cuándo salía él, la ubicación del club de lectura, fotos de su esposa, sus amigas, ese tipo de cosas.
Llegamos a un acuerdo y tomé el caso. Esa noche me dirigí a su casa y estacioné mi carro en la calle, en un lugar desde el cual podía ver su puerta principal y el portón que llevaba a su patio trasero. Preparé mi cámara y puse un podcast, dado que tenía que estar allí antes de que él se fuera a dormir para asegurarme de no perderme de nada. Estuve afuera alrededor de 6 horas sin señales de ninguna actividad. Las calles estaban oscuras. Había una sensación casi penetrante de silencio y aislamiento. A las 3:30 en punto, y casi como si fuera una señal, el sonido de un perro ladrando rompió el silencio. Lo peor es como si cada perro de la cuadra comenzara a ladrar. En ese momento las veo en el espejo retrovisor, 2 figuras pequeñas y arrugadas, y una más alta y esbelta, ambas tambaleándose lentamente por la acera vestidas de blanco. El polarizado de mis ventanas aseguraba que no me notaran al pasar, pero aún así me quedé en silencio. El eco de sus pasos resonaban. Ahí noté que eran 2 ancianas arrastrando un maniquí inerte, blanco como la cal, rígido como un cadáver recién salido de la tumba, y vestido como la esposa del anciano. Comencé a tomar algunas fotos con una cámara y a grabarlas con otra. Efectivamente, giraron hacia la entrada de la casa de mi cliente, llevando consigo el maniquí, y una de ellas desbloquea el portón trasero. Reviso las fotos y el video para asegurarme de que sean claros. Traté de pensar en algo, ya que obviamente no es buena idea dejar al anciano solo con un par de viejas espeluznantes que probablemente sufran de demencia o algo por el estilo. Saqué mi celular y llamé a su teléfono, esperando intentar hacerla salir. Unos minutos después salen y caminan tambaleándose calle abajo. El maniquí lo arrastraban contra el pavimento. Al día siguiente, cuando le mostré las fotos y el video, se puso pálido, sonrió un poco melancólicamente y me agradeció, diciendo que tenía que disculparse con su esposa por no confiar en ella y por no hablarle sobre ello primero. El hombre, por un lado, estaba desconcertado debido a esas ancianas, pero al mismo tiempo estaba más tranquilo debido a que podía descartar que su esposa estaba metida en aquello que estaba pasando. El hombre me dijo que ya no necesitaría de mis servicios. Yo le recomendé que lo mejor era enfrentar a las ancianas para evitar que se siguieran metiendo a la casa. Pero el hombre me dijo que él cambiaría la cerradura de la puerta por una más segura. Cuando pactamos el precio, me dio la mitad del pago, y en ese momento me dio la otra mitad dando por terminado el trabajo. Sin embargo, yo no me quedé tranquilo. Mi intuición me decía que algo más iba a suceder, y eso sería algo malo, y yo no podía dejar las cosas así. La noche siguiente yo tenía toda la intención de ir a hacer vigilancia para ponerle un alto a las ancianas, pero me surgió un inconveniente y no pude ir a hacer vigilancia. Al día siguiente me enteré que algo había ocurrido. Al amanecer, la esposa del hombre estaba en la plaza del pueblo empalada. Obviamente fueron a buscarlo para pedirle explicaciones, siendo el principal sospechoso. Pero cuando tumbaron la puerta de la casa, lo encontraron en la sala, muerto de una forma tan violenta que ni siquiera lo puedo decir. Lo más extraño de todo fue que al lado del cadáver del hombre estaba sentado un maniquí, el mismo maniquí que yo vi que llevaban las 2 ancianas. No tengo ni idea qué fue lo que pasó. Tengo algunas otras historias igual o incluso más extrañas que esto primero que les cuento. Un verano, no recuerdo de qué año, pero fue antes de esto primero que les conté. Yo estaba sentado en mi oficina terminando uno de mis casos anteriores. Solo quedaban informes generales, mucho papeleo y cosas aburridas. De pronto mi teléfono comenzó a sonar. Lo levanté, solo para escuchar la voz de un sargento de la policía municipal de una ciudad que quedaba unas 8 horas por carretera. Explicó que estaba atendiendo un caso de una persona desaparecida, un niño pequeño de unos 4 años. Su madre y padre se habían divorciado hace unos meses. El padre se había quedado con la custodia. Cuando el niño desapareció, la principal sospechosa era la madre, la cual creían que estaba en el pueblo donde yo vivía. Y si no estaba ahí, era posible que estuviera en algún otro pueblo cercano a la zona.
Había un par de testimonios que decían que el niño fue visto subiéndose a un vehículo que coincidía con el vehículo que tenía la madre. El trasfondo era que el padre había dejado solo al niño en casa por media hora para salir a comprar algo para comer, y cuando regresó el niño ya no estaba. El padre no era sospechoso porque había peleado muchísimo para quedarse con la custodia, con lo cual no era probable que el padre fuese el responsable. El sargento de la policía me dijo que el padre de ese niño era de mucho dinero y que si yo encontraba al niño me podía llevar una buena compensación. Acepté hacer la búsqueda de la mujer. Me envió por correo electrónico una foto del niño, de la madre y del vehículo de la madre. Primero di una vuelta por el pueblo y ese vehículo definitivamente no estaba en el lugar. Al día de hoy ese pueblo es un poco más moderno, pero cuando pasó esto apenas había 20 vehículos. Lo sé con exactitud porque en el pueblo había 46 casas, así que no era difícil saber datos como este. Cuando descarté el pueblo donde yo vivía, empecé a revisar otros pueblos de la zona, y comencé por el pueblo al que era más difícil de acceder. Para llegar a ese pueblo había que atravesar un camino de grava de varios kilómetros que cruzaba por medio del bosque. Ese pueblo siempre ha tenido mala fama porque conforme te vas acercando, los árboles se empiezan a tornar raros. No sabría explicarlo con precisión. Ya estando en ese pueblo, estacioné mi auto y empecé a caminar, pero no llevaba caminando ni un minuto cuando vi un vehículo que coincidía con el vehículo de la mujer. Así que, de la forma más discreta posible, tomé una fotografía. Luego de eso, estuve paseando en el pueblo comprando algunas cosas sin nunca perder la vista del vehículo. Se hizo de noche y nada. El vehículo siguió en su lugar sin que nadie se acercara y sin que nadie lo moviera. Yo regresé a mi vehículo y a pesar de que en verdad no lo había planeado, me tenía que quedar haciendo vigilancia. Claro que todo tenía que ser perfectamente camuflado. Así que, mientras todavía había gente en las calles, hice como que el auto me estaba fallando. De esta manera, podía quedarme dentro del vehículo toda la noche sin que nadie lo percibiera sospechoso. Pasaron las horas, se dieron las 3 de la mañana y todavía no había ningún movimiento. Así que me bajé del auto y asegurándome que nadie me viera desde la ventana de su casa, me fui acercando poco a poco al vehículo en cuestión. Las ventanas no eran polarizadas, así que lo que hice fue asomarme al interior. Ahí dentro estaban tanto la madre como el niño. Ambos estaban recostados en la parte de atrás, acomodados de tal forma que era imposible verlos de lejos. Los dos estaban muertos, pero era claro que alguien los había matado, porque los dos tenían clavados en el corazón figuras de Cristo crucificado. Nunca antes en mi vida había visto una cosa tan espantosa. Tuve que tomar fotografías. Regresé a mi auto, fui a mi oficina, pasé las fotografías a la computadora, se las mandé por correo al sargento de la policía y lo llamé para informarle la situación. Ya no supe lo que pasó después, y así tengo un par de historias más igual de raras, pero ya son cosas muy fuertes que estoy seguro de que YouTube no lo tomaría bien. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.